Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la información. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido? Bien, Hola, profe, muy bien, ¿ya usted? todo muy bien también, muchas gracias. Bueno, ¿quién está por aquí? Profe, no se le escucha muy bien. El micro muy bajo, profe. Ya, gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces, para el día de hoy teníamos pues que evacuar varios temas que estaban pendientes, ¿cierto? Uno de ellos, en el caso de Jason y de Mafe Caicedo, que no pudieron por situaciones em, fortuitas hacernos la presentación la semana pasada, entonces los escuchamos el día de hoy. Jason, pues con respecto al ejercicio que realizaste, por favor. Y también Eliana tenía una presentación pendiente que compartirnos, pero no se encuentra. Entonces, iniciamos con Jason, ¿vale? Profe, qué pena. Lo que pasa es que Liana pidió permiso porque tiene una cita médica de un tratamiento médico en Cali, entonces en este momento pues no está, mejor dicho, no pudo asistir a la clase. Ah, vale, listo, perfecto. Muchas gracias. No tenía conocimiento. Listo, entonces, pues iniciamos con Jason. Tienes la palabra. Hola, profe. Profe, ¿me permite? Busco los apuntes. Lo que pasa es que se me embolataron por ahí. Dale, listo. Dejamos, no sé, para el final o como quiera. No, ahorita iniciemos con eso porque la dinámica de la sesión de hoy pues es un tanto diferente. Entonces pensaba evacuar esos temas que estaban pendientes y continuar con el resto. Mientras tú alistas, Jason, entonces les voy comentando, ¿listo? Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, bueno, no sé si alcanzaron a ver la sesión del miércoles, no, sí, del jueves pasado. La idea es que, pues de ahí había dos actividades pendientes, ¿cierto? ¿Cuáles eran? La del objeto y la línea de tiempo. Vale, muy bien. Bueno, yo no le subí la actividad de la línea de tiempo porque de pronto quería pues primero conversar con ustedes si tenían alguna inquietud o alguna duda con respecto al ejercicio, pero pues estaría pendiente y terminando este encuentro la podríamos, si ya la tienen, pues maravilloso, si no la podemos ir trabajando para subirla próximamente. ¿Listo? Profe, yo trato de hacerla, pero pues tuve que acabar haciéndolo de un modo distinto. No lo puedo hacer ni con las cartulinas, ni con las cartulinas, ni con las páginas que nos mostraba ahí en la clase, porque mi computador ya no recibe señal Wi-Fi. Entonces pues me tocó ahí hacerme improvisarla con imágenes, lo que tenía guardado en el compu Ah, chévere. y así, pues si la muestro ahora, se la muestro y desde el celular. Ya, listo, vale. Pues estaría bien también si quieres compartirnos la serie genial. Otras opciones, por ejemplo, también las dan las plantillas de Canva, de Visme, ¿no? Para construir líneas de tiempo. O en el caso más artesanal de todos, también a través de dibujarla, ¿no? O escribirla. Entonces, esa también es otra posibilidad. Listo. Bueno, Profe, sí, Julio, te escucho. profe, ¿cómo está? Lo que pasa es que al final de la clase de pronto sí se puede quedar 5 minutos porque pues tengo algo que comentarle. Pues sobre diseño y gestión de proyectos, que nos hemos unido a un grupo y queríamos comentárselo. Ah, ok, listo, vale. Al final entonces de este espacio. ¿Listo?
Vale, gracias. Bueno, entonces si les parece, mientras Jason se alista o alista su herramienta, su ejercicio, vamos entonces con el objeto significativo. ¿Les parece? Bueno, iniciamos entonces en el orden en que me aparecen aquí en el chat. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, te escuchamos. Nos vas a proyectar, nos vas a mostrar cuál es tu objeto. Pues la idea es que lo podamos proyectar en pantalla o podamos activar nuestra cámara, listo, para que lo podamos ver. Entonces recuerden siempre que en cada inicio de actividad, esto mientras Cristian va organizando sus herramientas, en cada ejercicio de metodología o donde vayamos a trabajar, pues es importante primero iniciar, ¿cierto? Con el saludo, la presentación. Bueno, esto ustedes ya lo, perdón, ya lo conocen. Sin embargo, hay que recalcarlo siempre. Igual, la actividad se debe presentar, se debe socializar, perdón, inicialmente, qué es lo que se va a hacer. Pero bueno, esta explicación ya la tuvimos hace 8 días, ¿listo? En términos generales, el objeto significativo lo que permite es tratar de compartir o que las personas puedan compartir algo que es muy suyo, muy de cada persona, para generar ese ambiente de proximidad y de compañerismo entre las personas. ¿Listo? Como les decía, entonces, ustedes, si tienen la oportunidad previamente, es importante que lo podamos eh, informar, ¿sí? Pero si no hay esa posibilidad, le podemos facilitar a las personas hojitas para que los dibujen o que en el momento en el que están y tal como estén, escojan un elemento de los que lleven puesto, de los que lleven en el bolso, en los bolsillos, y que puedan hacer una breve síntesis o socialización un sencillo compartir de ese objeto o lo que representa ese objeto en la vida de cada persona. Esto solamente se aplica una sola vez, no es algo para replicar varias veces, sino generalmente cuando vamos a iniciar procesos. ¿Listo? Entonces, iniciamos con Cristian. Buenas tardes. Cristian, ¿estás por ahí? O abandonado la reunión. Entonces continuamos en el orden. Jason. Sí, profe. Listo, te escuchamos con respecto al ejercicio del objeto significativo. Profe, no lo preparé. Listo, yo les acabé de explicar ahorita, entonces con base en la socialización que puedan hacer tus compañeros, tú también tendrías que hacerlo. Bueno, entonces continuamos con Daniel. Hola, profe. Tengo inconvenientes con la cámara. ¿Se me regala unos minutos mientras lo soluciono? Listo, perfecto. Entonces vamos con Daniela Colunge. Ya prendo la cámara. No sé si se logre ver. ¿Sí? ¿No? Sí, lo vemos. Bueno, bueno, este es un anillo y la verdad es muy importante para mí porque inició y finalizó una etapa para mí que conllevó hasta madurar, crecer, tener conceptos nuevos del amor, de la vida. Me llevó a ser mamá, me llevó a comprometerme, a hacer un compromiso inicial y de la misma manera finalmente poder comprender
o sea, pasar esa etapa de niña a, a mujer. Entonces, es muy importante para mí, muy doloroso y también me llena también mucho de alegría, pero me identifica mucho. Bueno, Daniela, ¿a qué edad adquiriste ese elemento? No se le escucha, profe. ¿A qué edad, cuántos años tenías cuando ese elemento llegó a tu vida? Bueno, iba a cumplir 19 años. Pues me lo dio el papá de mi hijo. Pues obviamente era más niña, mucho más niña, inmadura para ese momento. Sucedieron enfermedades, pues fue posterior a una enfermedad que casi me mata. Producto también de un amor pues muy, muy loco, muy, también se puede decir como inmaduro, pero emocionante a la vez. Y ya, hasta ahora pues lo tengo. Es más, hasta una vez lo boté, pues por las razones por las que terminé con el papá de mi hijo, de la piedra y como significaba y simbolizaba tanto. Porque la verdad iba a mostrar el vestido de novia, pero no lo tengo aquí, sino en la casa de mi abuelita, entonces como que no. Entonces, lo voté pues por lo mismo que me genera ese valor, esa etapa, eso que me permitió crecer. Vale, muchas gracias, Daniela. ¿Alguien tiene una pregunta? Porque bueno, la idea también es que no solo el moderador pueda preguntarle o hacerle preguntas, ¿cierto? Sino también los asistentes pueden realizar o intervenir en alguna inquietud que tengan acerca del objeto. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Se puede también, por ejemplo, bueno, depende del objeto, ¿no? Pero ustedes pueden, por ejemplo, preguntarle a esta persona, si no lo conocen muy bien, como qué material es, ¿cierto? Bueno, cualquier pregunta que ustedes consideren una inquietud o una duda acerca del objeto también es válida. Bueno, muchas gracias, Daniela. Continuamos. Julio. Ya, profe, un momentico. Estaba buscando el objeto ya. ¿Ahí se ve? Sí, lo vemos. Si lo alejas un poquito, son unos guantes de boxeo, ¿cierto? ¿O Sí, no? profe. Sí. Bueno, profe, yo soy una persona, profe y compañeros, la cual le gusta mucho el deporte desde que tengo conciencia lo realizo. Y pues he realizado todo tipo de deportes en mi vida, pero digamos que lo que más me gustaba desde que era niño eran las peleas. Pero realmente nunca llegué a practicar cuando era niño porque donde yo vivía no había. Entonces yo siempre soñé con tener unos guantes de boxeo. Y, y bueno, cuando ya entré a la universidad, hubo una persona que me llevó a ese mundo, que eso lo explico en la historia de tiempo que había que hacer. Y pues para no darme más, los guantes de boxeo son muy importantes para mí porque desde que era niño siempre quise tener unos. Y es por eso que para mí son especiales y son mis primeros guantes.
Bueno, Daniela, para responderte, ¿qué me genera a mí este deporte? Eh, Cuando inicié la universidad, por muchas cosas en mi contexto, porque, bueno, extrañaba a mis padres, porque, pues como todos saben, yo no vivo con ellos viven en España, y por muchas situaciones yo vivía muy estresado. Entonces a mí, cuando entré a este deporte, me liberó de todo ese estrés, yo creo que hasta me salvó de muchas cosas, y, y pues realmente es por eso que para mí es tan importante ese deporte, porque para mí fue una liberación, la cual siempre agradeceré pues a la persona que me llevó a realizarlo. Yo tengo una pregunta. Ay, perdóname, Dani, te interrumpí. Em, ¿Con qué frecuencia lo practicas? De lunes a viernes, profe. Todo, pues sí, y algunos sábados, domingos. Bueno, ¿y con qué, qué duraste? Cuánto tiempo inviertes en el día en la práctica? Sí, profe, pues bueno, lo que yo invierto son unas de 2 a 3 horas, de 7 a 9, de 6 a 9. Lo que invierto son 3 horas y incluso ahora en pandemia, que estaba todo cerrado, pues también para liberar mi estrés lo practicaba yo solo. Entonces, es por eso que para mí son muy importantes. He vivido muchas cosas en mi vida, tengo muchas cosas importantes, pero pues realmente esto me ayudó mucho psicológicamente, entonces por eso lo muestro. Dice Daniel en el chat, ¿por qué este deporte y no otro? Bueno, la verdad siempre he sido una persona con mucho carácter que siempre ha realizado todo tipo de deportes, pero que quizás con los otros deportes no podía como liberar ese estrés. Simplemente era el momento y ya. En cambio, este deporte lo que te hace es liberar tu estrés, físicamente te cansa al máximo, te relaja. Entonces, por eso me encanta este deporte. Y pues la verdad se lo recomiendo a todos. Vale, chévere. Muchas gracias, Julio. Bueno, profe. Daniel, ¿tienes listas tus herramientas o continuamos? Sí, profe, creo que ya sirve la cámara, no sé si me Listo, pueden ver. escuchamos. Sí, te vemos. Sí, ya listo. Entonces, bueno, son tres objetos que se unen entre sí. El primero es este, no sé si se alcanza a ver bien, que es mi escarapela de identificación cuando tuve la oportunidad de trabajar en la película de Topos y Sapos, que pues considero que fue una construcción muy grande para mí porque conocí a personas muy importantes y que han aportado demasiado en mi vida a pesar de estar tan lejos. Una de ellas voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. A ver, ¿me confirman, por favor? Sí, vemos tu pantalla. Listo. Es esta persona, la que estoy aquí apuntando con el mouse, se llama Robespierre Rodríguez, que es un ganador del premio Sundance. Es un festival de cine muy importante, alternativo y profesional. Y bueno, y al conocerlo a él, pude conocer cómo se realiza el cine en su forma profesional desde el más alto nivel. Pues a tal punto de que llegué a conocer una cámara que jamás pensé que iba a ver en mi vida, pues por su alto costo y su nivel de profesionalidad. Y pues tuve la oportunidad también de tenerla en las manos y que esta persona me tome la foto y eso está aquí. Y bueno, todo esto une toda una gran experiencia
que pues gracias a toda la carrera y gracias a todo lo que he vivido, puedo tener la oportunidad de decir que quiero dedicarme a esto toda mi vida. No solo la comunicación, sino la comunicación en cuanto a lo que tiene que ver con el cine y lo audiovisual. Y eso es todo. Genial. ¿Desde cuándo te diste cuenta o te involucraste más bien en este campo del audiovisual? Te diste cuenta que te gustaba, ¿no? O que era una pasión. Pues tengo una pequeña historia acerca de eso y es que desde pequeño me había gustado lo que tiene que ver con cámaras y en general la comunicación, pero no había optado por esta carrera como una profesión, porque pues no miraba viable hacer esto. Y es por eso que pues entré a estudiar, pues mi anterior carrera es administración de empresas y estudié 5 semestres de esa carrera hasta que investigué y pude saber realmente lo que es la comunicación y poder entrar a este campo. Ahora, a ver, después de un año, perdón, de entrar a comunicación, conocí a algunas personas que, bueno, ya son egresadas de comunicación y me enseñaron pues todo este mundo y una de ellas me invitó a ser parte de este grupo de la película, pero sin comprometerme tanto. Y pues me empezó a gustar desde eso ya al nivel de llegar hasta el cine y los de la productora, el director y el productor, les gustó mi trabajo y me hicieron un contrato por, por 5 años inicialmente y lo que resta después de la postproducción y el estreno de la película. Entonces eso es un gran compromiso y algo que realmente me gusta. Bien, qué chévere, interesante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los compañeros? Vale, vamos ¿Cuándo la próxima película? Pues esta de Topos y Topos no se estrena todavía, se estrena a inicios del 2021, pero estamos en cuestiones de charlas con Netflix y Amazon para la secuela, que posiblemente sea una película o una serie. Entonces ya se va a producir eso. Qué bien, excelente. Muy bien, vamos con entonces, a ver, Muchas gracias. ¿Quién más está por aquí? Mafe Caicedo. Hola, profe. Profe, es que llegué, no alcancé a escuchar muy bien, pero es sobre un objeto, ¿cierto? Sí, señora, la actividad del objeto significativo. Ujú. Bueno, pues a ver, es que mi cámara es súper mala, no sé. Listo. A ver, ahí me alcanzan a ver. Sí, una cédula. Es una cédula, pues es una copia del 20 de agosto de 1999. Es la cédula de mi abuelo, que lleva pues 17 años fallecido. Y, o sea, son de las pocas cosas que se tiene como de él, aparte pues de las fotos y todo eso, pero para mí es muy valioso porque como tal, de textos escritos o de escritura de él, está solamente esta copia de la cédula porque la cédula original no está y hay una agenda con números de teléfono anotados por él. Mi abuelo hizo hasta tercero de primaria y cuando conoció a mi abuelita, ella le enseñó a escribir y a leer y le enseñó a firmar. Entonces, para mí es muy significativa esta cédula porque tiene como su firma que le enseñó mi abuelita y pues además de que todavía está laminada desde el 99 y no está para nada dañada, la verdad es muy importante, siempre la llevo conmigo en mi billetera. ¿Tu abuelo vive aún? No, 17 años de fallecido. Sí, sí, perdón. O sea, que tienes un leve recuerdo de él.
Pero es extraño, porque, ay no, me vayan a hacer llorar. Resulta que de los pocos recuerdos que tengo de mi abuelo, o sea, lo único que yo no me acuerdo de él es de su voz, pero a pesar de ser tan pequeña, porque él murió cuando yo tenía 3 años, a pesar de ser tan pequeña, todos los recuerdos que tengo de esa edad son de mi abuelo, que yo le daba las pastillas, yo le metía las pastillas en la boca, yo le daba el agua con pitillo porque mi abuelo quedó postrado y me acuerdo de su olor y de momentos, o sea, de 3 años y recuerdo muchas cosas, incluso cuando él me cargaba, me llevaba a dar vueltas por el barrio y eso incluso era cuando yo tenía como casi 2 años. Entonces creo que es un gran privilegio que Dios me dio de recordar y tener esos momentos presentes en mi memoria, porque a una edad de 2 años yo creo que la mayoría no nos acordamos de lo que pasó, pero en mi caso sí, y me acuerdo solamente de las cosas de mi abuelo y de lo que pasé con él, de lo que hice con él, de acostarme al lado de él, darle besos en la cabeza y pues intentar como tener su compañía a pesar de ser tan, tan, tan pequeña. Y pues yo viví con él siempre. También es muy importante mi abuelo porque es como un ejemplo de superación y valentía. Mi abuelo era alcohólico, mi abuelo fue agresor, pero sus últimos 10 años de vida fueron como el gran cambio en el que él pidió perdón, incluso él fue habitante de calle porque ya pues el alcohol lo llevó a eso y los últimos 10 años de vida fue que él cambió, él pidió perdón, era un ejemplo de hombre, era muy, muy entregado pues a la Virgen, a la religión, hasta que pues ya le llegó como tal, le invadió su tumor cerebral y lo dejó postrado en una cama. Ujú. Bueno, hay una historia muy bonita detrás de toda la experiencia, ¿no? Sí. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Pues Daniela pregunta por qué es tan importante tu abuelito, pero considero que creo que no respondiste pues también a esa Sí, pregunta. ahí le respondí. Listo, vamos de No entonces. sé si escuché, pero ¿cuántos años tenía tu abuelito? Mi abuelo era de los que se subía a la edad, pero mi abuelo murió a los 56 años. Wow, jovencito. Sí, sí, la verdad era un hombre roble, porque él tuvo accidentes, o sea, por eso sus tumores, su tumor cerebral, eh, porque él tenía demasiados accidentes y era una persona muy valiente. Mi mami se representa mucho con él porque mi abuelo era de las personas que no se quejaba, de las que era, ay, bueno, ya, ya pasó, ya está todo bien, pues si ya me miran así, tengo como una historia de que mi mami, pues me contó que él tuvo un accidente una vez, se rodó, pues, el carro se volcó y rodó por un abismo y pues él alcanzó a salir y ya era como la madrugada y él llegó colgando la oreja en un pañuelo a la casa así caminando y pues que era como de los que ya no hagan escándalo, llévenme al hospital nomás y pues con su cara casi desfigurada, pero siempre era como levantándose de los golpes, muy fuerte, dándole como ese ejemplo de fortaleza, pues sobre todo a mi mamá, porque es la que más se parece en eso a mi abuelo. Pero sí, es muy importante y muy, muy especial para mí. Bueno, muchas gracias, Mafe. Vamos de abajo hacia arriba. Jason, ¿cómo estás? ¿Ya listaste tu objeto? Profe, como no estoy en mi casa, pues me toca así. Listo, no importa. Sí. Bueno, mi objeto es una guitarra. eh, Listo, profe, qué pena. Bueno, eh,
No te escuchamos. Ya, profe, qué pena, es que había un ruido. Bueno, eh, bueno, es una guitarra, eh, digamos, un objeto que se convirtió, digamos, muy, digamos, de una manera muy importante en en un periodo, sí, de mi vida donde tuve que afrontar alguna dificultad y, bueno, un poquito contextualizando la historia, eh, realmente me considero una persona muy, como se dice, versátil para, digamos, tengo muchos, muy, ¿cómo se dice? A ver, muy multifacética más bien, ¿sí? Que me ha gustado, digamos, hacer muchas cosas, ¿listo? Eh, entre esto, pues el deporte y la música, que me ha gustado también mm, explorar, ¿listo? Eh, pero cuando tenía más o menos 17 años, 16, 17, eh, al sufrir un accidente, ¿sí? Me tocó dejar, pues, digamos, muchas cosas que anteriormente realizaba y digamos, en un periodo de 4 años descubrí que, pues, digamos, un espacio en la cual pudiera refugiarme, ¿sí? Porque al estar, digamos, como alejado del mundo y eso, y estar más que todo postrado en una cama, entonces eso lo lleva, digamos, como a, a tener problemas de depresión, a tener también como, sí, un mundo en el cual uno se encierra y pues no mira para ningún lado. Entonces, en ese momento, pues, eh, mi familia decía que, pues, que tenían que hacer algo, digamos, para solucionar, ¿sí? Esa parte. Entonces, pues algo que sí se podía hacer, pues hasta ese momento, no podía salir, no podía hacer otras cosas, entonces sabían que por allá tenía un gusto como muy especial por la música, entonces me regalaron una guitarra y pues como nunca me habían apoyado, digamos, como en ese campo, ¿sí? Eh, digamos, desde ahí fue que se convirtió, digamos, como en mi amiga, ¿sí? Igual pues para ese momento era como muy difícil porque no sabía nada, ¿sí? No sabía de nada de teoría, ¿sí? De cómo era la gramática musical y eso. Y entonces fue también como muy difícil, pero al igual me enamoré de ese objeto, por decirlo así. Y, y fue como quien dice el boom para poder salir, digamos, de esa, de esa, de esa época difícil para, digamos, sí, para superar esos momentos de dificultad y refugiarme como en la música. Ese como un objeto que se encuentra vigente, ¿no? Pues hay otros que pues no los tengo y que con el paso del tiempo como que uno los olvida, ¿no? Pero sí hay, digamos, hay más objetos significativos también, pero ese como que el que más tengo, mmm, como que lo recuerdo más. ¿Alguien de tu familia te motivó de pequeño o viste ese ejemplo en alguien relacionado con la música? Bueno, mmm, desde muy pequeño
pues me contaban que mi abuelo, pues él es músico, ¿no? Pero él vive en el Huila. Entonces como que no tuve esa oportunidad, ¿sí? Eh, mi familia, pues como siempre, en un, digamos, no tan de escasos recursos, pero no como para contar como con ese apoyo, sino no ha sido mi familia como de decir, mm, sí, como de apoyar y así, digamos, como un talento especial, ¿sí? Eh, la cuestión es que yo creo que por el accidente fue que me dieron como el regalo para que yo pudiera estudiar, porque yo no podía trabajar ni hacer otras cosas, ¿sí? Y, digamos que los trabajos acá en mi pueblo son más que todo de fuerza y eso, ¿no? Y uno, pues a la edad de los 17 años, eh, es difícil, digamos, como conseguir un trabajo, digamos, que tengo que estar sentado. Entonces, eh, fueron esas dos cosas, la oportunidad de estudiar algo y la música, digamos, la guitarra que fue como un refugio para ese momento. Eh, y me motivaron porque pues tenía, tenía como algo parecido a mi abuelo, ¿sí? Y eso. Bueno, Jason, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntarle algo a Jason? ¿Le puso nombre a la guitarra? Sí. Lucero se llama. Qué lindo. ¿Por qué? Porque, bueno, en esos momentos, como la misma historia lo dice, era como unos tiempos, como tiempos oscuros, ¿sí? Entonces como que la guitarra fue como el lucero en ese momento para iluminar. Ya, qué bonito. Cursi, ¿no? No, no es cursi, la verdad, hace parte del sentir de todos los seres humanos y tiene mucha coherencia con todo lo que cuentas, ¿no? Como con toda la historia y el involucramiento con el objeto. O sea, va en ese sentido, en esa línea. Entonces es algo con mucho sentido. No lo veas como algo cursi, sino como algo que es representativo. Listo, muy bien, muchas gracias, Jason. Vamos con Melissa. Hola, profe, ya. Espérenme, ya prendo la cámara. Bueno, mi objeto es esto. Creo que nadie debe saber qué es esto. Es un difusor para un secador. Y bueno, todos dirán como, ay, pero qué tonto es eso. Y es porque, digamos, desde que yo era pequeña, pues yo viví con mi papá y con mi madrastra en Bogotá, ¿no? Y pues mi familia, básicamente, con la que crecí, pues es la de mi madrastra. Y ella pues tenía el cabello liso, toda su familia tenía el cabello liso. Y a mí eso siempre me acomplejó un montón porque, o sea, también era muy complicado vivir todos los días con comentarios, pues yo era una niña y todos me decían como, ¿por qué no te peinas? O sea, comentarios súper horribles. Entonces yo crecí con un complejo en mi cabello horrible, o sea, pensé que Diosito me había castigado por darme un cabello así. Y, y yo le hice demasiado daño a mi cabello, o sea, era tipo, digamos, cuando yo cumplí 13 años en bachillerato, pues yo estudiaba en la tarde, entonces a mí me daban la plata para comprar mi almuerzo y yo lo que hacía era ahorrar para alisarme el cabello. Entonces a raíz de eso yo empecé como a sufrir de problemas como alimenticios, no sé. Estuve en el hospital precisamente por no comer y era solo por alisarme el cabello, hasta el punto de que me apliqué un químico súper fuerte que me dejó el cabello horrible. Y este cosito representó como o sea, ese momento en el que yo dije como no, tengo que aprender a quererme como soy porque no, o sea, no debe ser mi cabello un motivo de vergüenza, sino de orgullo. Porque muy pocas mujeres en el mundo, no muy pocas, pero pues sí hay muy pocas mujeres que se sienten orgullosas y lo portan con ese orgullo. Y un difusor, pues por lo general es demasiado caro, entonces para mí pues fue como, pues este vino con el secador, pero un difusor como profesional, pues es muy caro. Entonces, pues para mí la compra de mi secador como difusor fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esto solo se usa para cabello crespo. Y es una forma de hacerlo como más lindo, porque cuando uno lo seca, los crespitos quedan pues muy bien hechos. Entonces, a partir de este cosito, yo me empecé como a arreglar mucho el cabello
Y pues ahora pues todos saben que es como algo que me identifica muchísimo y pues los que estuvieron conmigo desde primer semestre saben que yo en primer semestre tenía el cabello horrible, o sea, tenía el cabello la mitad lisa, la mitad crespa, entonces esto es como símbolo de empoderarme por mi cabello, pues tener como un poquito más de amor propio y aceptar pues que mi cabello es una chimba y ya, eso es. Además que el cabello es pues es la identidad, es parte de la identidad de muchas, muchas culturas, ¿no? Lo que tú mencionas es algo muy, muy bonito también y muy sentido desde el punto de vista de lo difícil que es crecer. Sí, y yo también lo digo porque, bueno, yo también, por ejemplo, comparto desde otro punto de vista, no con el cabello, pero sí con los lunares, porque yo tengo muchos lunares, no sé si ustedes lo han notado, pero también era algo que me acomplejaba de muy pequeña, ¿no? Y entonces, esa presión, aunque bueno, a veces no es tanta presión, sino que son como comentarios, ¿cierto? O reflexiones que uno, pues cuando es niño, adolescente, tiene sobre el entorno que le rodea y eso genera unas presiones, ¿no? Y unos ciertos complejos, eh, pero a medida que van creciendo, pues vamos aceptando esas realidades y al final eso que de pronto se proyectaba como no sé, como algo negativo se convierte en algo muy positivo, ¿no? Y en el caso del cabello, pues como les digo, ¿no? Tiene o sea, es toda una magia y toda un proceso también de reivindicación de la cultura, de la misma identidad de las personas. Y qué lindo tener un cabello como lo quiere llevar cada persona y no como la sociedad te dice que debe ser o que debe tener toda la queratina del mundo o que debe ser largo o sí, no, o sea, dentro de la misma personalidad de la gente está el llevar su cabello como quiere, ¿no? Como lo siente también. Entonces me parece una experiencia muy, muy bonita y también de mucha introspección por parte tuya. Sí, efectivamente, es eso, ¿no? Y muchas culturas también lo ven así, la cultura afrodescendiente lo ve como símbolo de la resistencia también, ¿no? Lindísimo. Bueno, sigamos entonces con Sara. Regálame un momentico, profe, arreglo lo de la cámara. Upa. Bueno, pues en realidad yo no tengo muchos objetos así, pero tengo este reloj y en realidad, pues, o sea, no tiene la gran historia como todos, ¿no? Pero pues me lo dio mi abuelo y mi abuelo, pues, o sea, en mi casa no somos como muy detallistas ni una familia sumamente amorosa. Allá nos demostramos amor de otra manera. Y pues mi abuelita, por ejemplo, cuando hay cosas o cuando nos van a dar regalos, pues nos dan la plata o nos compran cosas útiles como ropa y cosas así. Entonces, pues que me dieron un regalo. De hecho, creo que soy de las niñas la única que tiene como un regalo del abuelo. Entonces, pues me pareció especial y ya. Bueno, pero que seas de las niñas o de las primas, la única que tiene un regalo así, sí lo vuelve muy significativo, ¿no? Sí, por eso digo, o sea, por eso me pareció como muy importante porque sí, además que me lo dieron el mismo día el mismo día que nació, pues el último de mis primitos, entonces pues como que sí lo hizo muy emotivo. Bien, muy chévere. Y más cuando vemos que ese tipo de pronto de detalles vienen de personas que no, o con las que nos hemos dado cuenta que no son muy acostumbradas o que no es una constante que realicen este tipo de expresiones o que tengan estas manifestaciones con las personas, ¿no? Entonces,
Muy bonita también tu historia, muchas gracias. Vamos con Miguel. Ok, a ver, ya va. Espere que va a llegar alguien, les digo que no hagan bulla. ¿Me oyen? Sí, Bueno, porque yo no los escucho. Entonces, me dicen, bueno, esta es mi objeto significativo. Like por Jason, él también tiene una guitarrita en mente, entonces es cool. Bueno, esta es una guitarra eléctrica, una Ibanez Gio 360 con puente flotante. Tiene pegatinas que le puse. Esto es Batman porque ¿quién no ama Batman? Eh, Buenas memorias con Nirvana. Esto es un recuerdo de una cirugía que tuve hace ratos. Eh, se llama L. Por eso le pregunté precisamente a Jason si también le tenía nombre. Porque si le tienes nombre es porque es un vínculo muy grande el que tienes con el instrumento. Y también tengo varios instrumentos más, pero ese es el que está aquí. Entonces, yo vengo de una familia que son músicos, obviamente nada que ver con lo eléctrico, pero pues me pasaron la vena musical y estos instrumentos, así como decía Jason, sirven para hacer un refugio, un escape, te permiten hacer terapia con vos mismo, así como otras actividades, así como Julio con el boxeo, también así como las actividades con el diseño que también hago. Pero esta siempre ha estado ahí, la compré a lo que tenía unos 15 años, aprendí a tocar la guitarra acústica y dije, hagámoslo a lo grande, y me compré esta, también con un amplificador, etcétera. Entonces ahí comencé a molestar, comencé nuevos proyectos musicales, con esta estuvo ha estado con varios instrumentos en esta ciudad, pero bueno, al final siempre ha estado conmigo y siempre me ha permitido hacer terapia. Resulta que a través de la composición, más que con hacer covers, uno se identifica bastante, se vincula con el instrumento y te permite, no sé, pasar etapas difíciles. A mí me ha ayudado bastante para eso. Siempre he tenido una conexión muy grande con ella. Fue muy difícil cuando tuve mi accidente no poder usarla, no podía ni levantar un lápiz, entonces era como que todo lo que me ayudaba a superar las cosas no estaban ahí. O sea, entonces fue muy barraco pues darse cuenta, uno se echa a la cama y mira quién realmente lo ama, y darse cuenta que no había nadie y menos uno podía acercarse al instrumento con el que no es terapia. Entonces fue muy duro, ya hace más de un mes ya pude volver a utilizarla, fue un reencuentro glorioso que me hacía mucha falta y ya hemos sacado cositas, estamos haciendo proyectos, la tengo un poco sucia, disculparán, y que les digo, pues nada, nos fallaste con la banda, no, ¿cómo así, brother? Pero es que ustedes querían hacer balada, no, mentira, este, yo en ese momento con Daniel querían hacer una banda, yo ya estaba en un proyecto y bailas, pero pues la guitarra también estuvo ahí, creo que ellos ya la conocieron, varias personas la han visto y espero que siga conmigo bastante tiempo, a pesar de que acá en la conexión que tiene que es el jack, ya comienzan a haber fallas, uno que otro ruido. Por casualidad tienes letras y composiciones. Sí, amigo Jason, yo, como les decía, estoy en una agrupación y nunca he sido fan de hacer covers, precisamente porque la conexión que yo tengo con la música no es para tocar lo que hace alguien más, sino para curarme y asimismo realizo las cosas pues, los temas que hago. Entonces sí, tengo resto de canciones con la banda en la que estuve antes, cositas que no le muestro a nadie porque ya son muy, muy mías.
y cositas nuevas que también estoy sacando. Siempre me ayuda. Hay veces que la melodía inicia aquí y luego termina en un piano. La, todo lo que construí aquí lo paso al piano, o lo que construí aquí pasa a mi voz. Entonces, me parece uno de los objetos significativos más chéveres que tengo y que me han ayudado a superar muchas etapas difíciles en mi vida. Miguel, tú dijiste que se llama L, ¿cierto? ¿O escuché mal? Sí, señora, llama él. ¿Y cómo surgió ese nombre? Surgió ese nombre porque estaba leyendo varias biografías de músicos que admiro y era como que siempre estaba la constante en que todos tenían un nombre. Yo dije, no, le debo poner un nombre a la mía, sería injusto con ella. Y yo tenía bueno, había un amor platónico por ahí de tierras europeas, creo que era. Entonces, y que era muy inalcanzable, pero decía, no, pues que algo que me permita, no sé, como la guitarra, esta guitarra fue de mis primeros amores, dije, hágale, pongámosle ese nombre, va a ser lo más áspero. Entonces, le puse ese nombre porque era el nombre de una actriz europea. Entonces dije, uff, le queda. Y como para mí esta guitarra es lo más hermoso que hay, tiene que ir. Es un poco superficial ese nombre, no sé. No, no, no es superficial. Todas las cosas que ustedes cuentan aquí tienen un sentido, ¿no? Tienen un sentido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con Cristian, que se nos quedó hace un momento con la conexión. ¿Estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. Vale, te escuchamos. Sale la cámara. Bueno, instrumento piano, pero realmente desde los 10 años lo vengo a tocar. Realmente, pues ha sido el objeto más significativo también. Bueno, y aquí también tengo otras cosas, pero ya nos puedo explicar más adelante. Bueno, realmente desde mi familia pues he tenido familiares que son músicos. Me ha llamado la atención también pues practicar uno y además pues pareciera que yo no tuviera nada, digamos, en la vida, digamos, no podía tocar nada y no hacía nada. Y llegó como el piano, ¿no? Llegó como el instrumento que desde mi niñez tenía como esa simpatía, ¿no? Por el instrumento. Y pues ya 12 años ya tocándolo. Eso lo aprendí en un grupo de oración, que también pues estoy ligado a la cuestión de Dios, que me permitió también tocarlo y me ha dado como ese don de interpretar el piano. Y pues la verdad es muy significativo para mí. Y aquí pues realmente esto fue una adquisición pues reciente, eh, pues de mi profesión de comunicación social, que fueron estas escarapelas realmente que a uno como que le dan un valor, ¿no? Un valor más agregado a lo que está haciendo. Y realmente pues siempre he sido también seguidor del equipo. También por algo especial, ¿no? Por la familia, por mi papá, que siempre ha estado ligado a la radio y a la comunicación, y por supuesto también el Deportivo Pasto, y siempre ha sido como ese recuerdo de estar con él, viviendo los partidos, viviendo pues las cosas de la radio. Y lograr esto para mí fue, o sea, el orgullo más grande que he tenido. Pues lastimosamente no las he podido aprovechar por la cuestión de la pandemia. Realmente, desafortunadamente, el fútbol pues paró por esto, pero realmente esto carga un símbolo muy grande y esto me permite a que más adelante, pues en mi profesión, pues alcance mejores objetivos y otras cosas más. Entonces realmente esto es el símbolo que más pues, ha quedado marcado en mi vida. Gracias. Cuando tú mencionas algo con lo que yo también me sentí identificada, que tú dijiste, es que eh, ahí se me olvidó. Bueno, como que había algunos instrumentos
que como que no se te daban o algo así, y en el piano lo encontraste. ¿Qué otros instrumentos tú estabas intentando practicar o a cuáles instrumentos te aproximaste? Pues aquí mis compañeros lo mostraron en sus videos, Jason y Miguel. La verdad fue la guitarra que me quedó, o sea, pues es un instrumento que es el más, digamos, principal y me quedó grande, o sea, realmente también por eso quise salir adelante, porque mi primo, por ejemplo, pudo salir con la guitarra y yo no pude. Entonces de una quise yo entrar a tocar el piano y por eso ya quise salir adelante con esto. Bueno, gracias. Continuamos entonces con Mafe Torres. Listo, profe, voy a presentar la pantalla. Ahí la ven, profe. Sí, señora. Sí, Mafecita. Bueno, es una medalla del Arcángel Miguel. Bueno, yo pasé por unas circunstancias muy difíciles y el anterior año fue ya como la cereza del pastel, mejor dicho, pues yo fui diagnosticada con distimia, que es una enfermedad de una depresión grave. Que pues en sí alejó muchas personas de mí, también pues intenté suicidarme, pero pues a través pues de esta medalla pude darme cuenta que hay una segunda oportunidad para nosotros, los jóvenes que hemos pasado por estas circunstancias. Esta medalla me la dio mi papá en un momento en el que pues yo no veía salida ya a nada. Eh, Siempre la ponía debajo de mi almohada y sentía como que me estaba cuidando. Entonces, pues siempre me he caracterizado por ser una persona muy espiritual. En ese momento como que perdí la confianza en todo el mundo, hasta en Dios. Entonces, esta medalla fue como esa segunda oportunidad de creer que Dios me estaba cuidando, de que tenía las personas importantes en ese momento en mi vida para apoyarme y pues salir de esa crisis que tenía. Ahora puedo decir pues que en los últimos diagnósticos estoy bien, dejé de tomar también los medicamentos porque pues el destete del medicamento ya lo superé. Y yo creo que es pues la fe que le pones a las cosas. Yo le puse tanta fe a los ángeles, a Dios, y pues la verdad puedo decir que pues estoy bien, estoy curada y que sí hay una segunda oportunidad como para vivir la vida y pues sí, de vivir cada reto y que uno puede superar los obstáculos. Pues esa es la historia y por eso es tan valioso este objeto para mí. Bueno, y hay quienes dicen también que cuando lo crees, lo creas, o que el pensamiento es creador, ¿cierto? Entonces, pues finalmente todos tenemos como esa, esa posibilidad de creer y esa libertad también de creer o de, o de aferrarnos a ciertas ideas, o todo es válido, mejor dicho, en estos casos, ¿no? Siempre y cuando pues sean para el propio bien o para el bien máximo. Entonces me parece un compartir también muy bonito de tu experiencia y también del haber superado, ¿no? Ese momento oscuro. Y esa es como la invitación también a todos, así como por ejemplo Miguel pudo superar esas situaciones difíciles de su vida, el accidente, ¿cierto? Jason también nos comparte eso. Entonces todos tenemos esas luchas a diario, ¿no? Y lo bonito pues es eso, es que todo lo que está a nuestro alrededor es válido siempre y cuando
sea para nuestro bien también. Muchas gracias, Mafe. Vamos con Mafe Riascos. Ya voy. A ver. Miremos. ¿Ya me ven? Hola, soy Mafe. Bueno, este es mi objeto. No sé si la alcanzan a ver desde aquí. Salúdame ya. Hola. Bueno. ¿Es una vaca? Sí, es una vaca. Qué bacano. Se llama Alicia. La tengo hace 20 años. Pues se llama Alicia porque así se llama mi mami. Cuando yo era pequeña, mi mami trabajaba en un pueblito pues lejos de aquí, solo nos veíamos cada fin de semana, entonces me la regalaron en un cumpleaños y desde que me la regalaron pues se volvió inseparable conmigo. Yo la cargaba para todas partes, vivía sucia, mugrosa, le dicen en mi casa la vaca mugrosa, porque toda la vida pues había vivido cochina, pegada conmigo, para dormir, para todas partes yo andaba con ella. Entonces la historia es muy graciosa, justamente porque pues Alicia es mi amiga, mi compañera y conmigo es inseparable, pero cuando tenía como 11 añitos me dio apendicitis y a mí me operaron. Y mis papás dicen que cuando yo salí pues de la cirugía y empecé a despertar, pues el médico salió y no dijo, vea, la niña quiere ver papás, quiere ver mamá o está preocupada, sino que lo único que la niña hizo al despertarse fue, mi vaca, tráigame a mi vaca. Entonces, mis papás siempre se ríen mucho porque dicen, a esta le importaban 5 los papás, esta solo quería vaca. Y pues me acompaña para todas partes, realmente la última vez que me la llevé para algún lado ya estaba vieja, ya tenía como 22 años que me fui a ver a mi hermana que vive en Buenos Aires y ella iba en el asiento de al lado del avión cuando yo me bajé cuando yo me salí del aeropuerto, salí con maletas y todo y la llevé cargando en un brazo y mi hermana lo único que hizo fue como que, ay, Dios mío, llegaste con la vaca puerca, dijo, ¿no? Y entonces nos reímos mucho y en mi casa la tratan como parte de la familia, o sea, como la trato yo, como si estuviera viva. Entonces, mi mami la mira y la saluda y le pregunta y le dice, hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Te han dejado sola? Mi hermana igual, cuando la ves, hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No sé qué. Entonces, todos tenemos como un trato muy, muy real con ella, pues aunque sabemos que es de peluche, pero pues es como ese objeto muy significativo. Para mí simboliza mucho mi hogar. Toda mi familia se acuerda mucho y a todo el que pues me conoce le cuentan la historia y dicen ella tenía una vaca que no la soltaba para nada, que la acompañaba para todos lados y yo siempre les digo, bueno, y todavía la tengo, no es que no viva conmigo, ella sigue conmigo, permanece en mi cama y donde me voy que hago como, por decir, un viaje largo o tengo una experiencia nueva, trato de llevarla por eso, porque simboliza pues muchas cosas bonitas para mí. Y ya, esa es la historia. Y adiós, adiós. Adiós, Alicia. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta? Y nunca nadie te lo ha intentado, pues, como regalar o tus mascotas así, dañarlas, ¿no? No, pues en mi casa le tenemos como mucho cuidado. Yo tengo una colección súper grande de muñecos, pero pues ella es como la más importante. Cuando era pequeña teníamos como la pelea con mi mamá porque yo ni siquiera la dejaba lavar porque se demoraba como una semana en secarse por el relleno y yo sufría y entonces paseaba por la casa, por el patio esperando a que se seque. Entonces no dejaba ni que la laven. Entonces ya pues con el tiempo ya pues como que el apego se va perdiendo, pero de todos modos yo le tengo mucho cariño y la cuido mucho, siempre la tengo como en un lugar visible. Entonces, pues ya en esta época he optado por irme deshaciendo como un poco de toda la colección de muñecos, pero pues ella es como básicamente la más intocable. Mafe, ¿cuál es el lugar más extraño o más lejano a donde has llevado a Alicia? A Buenos Aires. A Buenos Aires, sentada en el asiento de al lado del avión, porque yo viajaba en el avión y pues prácticamente viajamos muy poquitos pasajeros. Entonces yo la senté en el asiento de al lado y le puse cinturón y la tengo en una foto pues junto a la ventana del avión
mi mamá se reía y la miraba y le decía, no, Alicia, ¿cómo es posible que vos te vayas a ir para Buenos Aires y yo no? Entonces nos reíamos mucho como de todos los lugares a los que ha ido. Ella conoce Buenos Aires, conoce Cartagena, el eje cafetero, Cali, bueno, así como ciudades o lugares a los que yo he tenido pues la oportunidad de ir, la gran mayoría pues ella ha ido conmigo. Ha viajado entonces, qué bien. Chévere, interesante tu historia. Y finalmente, Eric. Eric, ¿está por ahí? Sí, profe. Vale, te escuchamos. Bueno, voy a presentar, pero antes para decirle a Mafe que quisiéramos ser Alicia para viajar tanto. Listo. Ahí ¿sí están viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno, yo creo que aquí ya vemos muchos músicos y bueno, también un objeto muy valioso para mí es mi guitarra. Bueno, yo no le tengo un nombre, no sé si sea nombre como tal, yo siempre le he llamado mi compañera. Y bueno, todo el que me conoce sabe que, pues que para donde yo voy, esta guitarra, la que ven ahí en la foto, pues va conmigo siempre. Entonces, es importante para mí esta guitarra porque, es decir, pues tengo una familia que hay muchos músicos, desde mi bisabuelo, mi abuelo, bueno, todos tocan sus instrumentos, tiples, requintos. Y yo tuve guitarras desde que tuve unos 3 años, porque yo aprendí a cantar primero y luego me pasaron la guitarra, pero con la guitarra no podía. Es decir, pasaron muchos años hasta que tuve 3 guitarras anterior a esta y nunca aprendí, siempre las tuve en el estuche, andaban en la casa rodando, pero no, nunca aprendí. Entonces, para mí esa guitarra fue importante porque, bueno, esta la compré en el año 2016. La compré de segunda a un profesor que, bueno, que me dio unas clases y a partir de ahí pues siempre la llevo conmigo y pues ha pasado momentos muy agradables. También ha viajado un poco, la he llevado a Bogotá, a Pamplona, norte de Santander, allá me acompañó en el conservatorio de la universidad. Y también pues es importante porque he compartido con grandes colegas, con grandes maestros y también pues hemos tenido la oportunidad de tocar esta guitarra y de compartir momentos memorables. Eh, pues para mí aprender a tocar guitarra marcó una diferencia de 180 grados, tanto en mi carrera musical, por ejemplo, porque si bien sabía cantar desde muy temprano, gracias a la guitarra pude acompañar mi canto, pude crear un montón de canciones que antes se me complicaba, es decir, sí componía canciones, pero era muy difícil sin un instrumento. Pues con esta guitarra le he cantado a mi familia, le he cantado a mis amigos, conquisté a Mafe y, y bueno, y también es única porque es decir, no se la puede conseguir, es decir, es una referencia, es una Yamaha de fabricación japonesa y la he buscado en internet, la he buscado en todos lados y no pude encontrarla. Entonces, incluso un profesor de la universidad quería que le venda la guitarra y pues y me daban muchísimo más de lo que la compré, pero no he podido y no pienso salir de ella. Incluso le decía a Mafe que si algún día mi proyecto musical resulta exitoso, pues voy a enmarcar esa guitarra. Eso es todo. Vale, dice Daniel que sí podríamos decir que la guitarra es la otra. Yo creo que sí. Vale, bueno, muy chévere, interesante también. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, chicos, muchas gracias. Y como también en este ejercicio se supone que el facilitador debe presentar, ¿no? Pues el
al inicio, puede ser al final también. Al inicio, ¿por qué? Porque pues les puede como orientar a las personas en cómo hacer el ejercicio, pero yo preferí pues dejarlo al final pues para escucharlos a ustedes primero, ¿no? Entonces les voy a proyectar mi pantalla. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, sí. Esto es un atrapasueños. Sí, ustedes los conocen quizás muy bien. Pero este es especial para mí porque, bueno, no sé si ustedes lo recuerdan, pero generalmente no. Todo el tiempo lo tenía yo atrás en mi escritorio cuando estábamos en la universidad, en la oficina. Y, y es relativamente nuevo. Bueno, realmente a mí me gustan los atrapasueños, o me gustaron desde la primera vez que los vi sin saber qué significaban. Pero, pero este es nuevo, este lo compré cuando viví en Ecuador, mientras hacía la maestría. Y fue así como una conexión a primera vista, lo vi en una feria, en un mercado artesanal allá en Quito. Y desde el 2013 siempre he estado en donde yo paso más tiempo. Cuando ya terminó, pues no terminó, sino que cuando dijeron, bueno, a partir de mañana ya no podemos venir a la universidad, pues lo primero que agarré y empaqué de todo lo que había en mi escritorio fue este atrapasueños. Y ahora lo tengo también aquí pues conmigo, ¿no? La leyenda pues viene, digamos, de una tradición nativa norteamericana, donde se utiliza mucho para cuidar el sueño de los niños o en general de las personas. Dicen que filtra los sueños buenos, los sueños malos. Hay diferentes interpretaciones y varias culturas pues como que lo asumen de diferente manera. Hay personas que lo relacionan tal como el sueño, o sea, el hecho de soñar mientras vamos a dormir, y otras personas lo relacionan con las aspiraciones, ¿no? Con lo que tú sueñas o con lo que proyectas ser o hacer. Entonces, se dice que en la red se queda lo negativo, ¿sí? O sea, se filtra como todo lo negativo, energías negativas, sueños negativos, y se pasan por la red, se van, ¿sí? Mientras lo positivo baja por las plumas hacia la persona que lo posee, ¿no? Y bueno, se teje, por ejemplo, es, no sé, como de una fibra vegetal, se lo adorna, algunos tienen un huequito en el centro, otros tienen muchas semillas. Pues la idea es que sean, en la mayoría de los casos, trabajados con materiales naturales, ¿no? No tanto artificiales o metales o así, porque pues se supone que también el arco es de como de una, ¿cómo se llama? Una ramita, como de una ramita de un árbol. Entonces así pues los construían de manera artesanal y tradicional las comunidades que empezaron a creer en él, ¿no? Como un elemento, como un talismán de protección básicamente. Ese es como uno de los elementos, pues en el momento en que yo dije, bueno, a ver qué elemento significativo o objeto significativo puedo tener, pues pensé en este porque, por lo que les digo, ¿no? Porque está conmigo desde el 2013 y ha sido como un elemento de mucha proximidad también, de que está siempre cerca a mí, como les digo, en donde paso más tiempo, ¿no? Y eso, porque también soy como muy creyente en el tema de las energías positivas, negativas y todo ese tema, entonces creo que es un buen elemento que pues que me ha permitido como limpiar esos espacios en donde yo estoy. Eso en mi caso. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ¿tiene que ver algo con alguna creencia o religión en particular? Mía, no. Mía no, pero sí, digamos, desde la ancestralidad o la tradicionalidad del elemento, sí, claro, ¿no? Pues básicamente está relacionado con la necesidad de tener o de procurar, principalmente, como les decía, en los niños, unos sueños más tranquilos, ¿no? Porque pues se dice que los niños son almas, bueno, se dice no,
son almas muy puras, ¿no? Y que muchas veces hay energías negativas que lo que buscan es apoderarse de ese espíritu limpio, puro, transparente de los niños. Entonces, por eso se los utilizaba a la cabecera de las camas. Yo lo tuve mucho tiempo, en el Ecuador lo tuve yo siempre a la cabecera de la cama, ahora lo tengo como aquí en el escritorio y en la oficina también lo tenía todo el tiempo en el escritorio. Y pues por eso, más o menos como por esa línea de limpiar los espacios y de procurar que la energía fluya, ¿no? De manera positiva. Esa es como mi creencia personal. Habrá quienes también lo miren desde otro punto de vista. Y también antes de la pandemia quería como hacerle un tatuaje de esto, pero no fue posible. Entonces, habrá que esperar. Eso les cuento. No sé si hay otra pregunta. Bueno, listo. Entonces, pues ese era como el ejercicio, ¿no? Al final de estos ejercicios, la idea es que se pueda realizar como una socialización con las personas que están allí. Se les puede preguntar cuál fue la experiencia que más les gustó, cuál fue el objeto que más les gustó o el que más les llamó la atención. Eh, Esas serían como preguntas de socialización al final del ejercicio. Como ven, pues nosotros somos un grupo pequeño, ¿no? Somos 12 personas, ahorita 11 personas, y nos demoramos como 1 hora y media casi en el ejercicio. Entonces, por eso les decía que es preferible que no sea un grupo mayor a 25 personas donde lo van a aplicar y, y que se les pueda también como orientar si es posible también en el tiempo, ¿no? O darles como la orientación al inicio de en qué consiste la actividad, qué se puede decir, cómo manifestarlo y cómo presentarlo, ¿no? El objeto. Y ya, y ese pues es un ejercicio introductorio cuando apenas se van a conocer los equipos de trabajo o los grupos. Entonces esa sería otra metodología que ustedes pueden implementar en sus ejercicios o de proyectos o de investigación también. Bueno, uno lo puede adaptar fácilmente. Por ejemplo, aquí pues fuimos por lo general, uno le da la apertura o la libertad a las personas para que escojan la herramienta o el objeto pues que es más propio para ellas, pero también podemos orientar dependiendo del objetivo de la actividad, qué instrumentos o qué objetos, o podemos, por ejemplo, si lo llevamos a un entorno o estamos en un entorno natural, que del lugar donde estamos elijan una flor, puede ser, o una planta, o una piedra, o una hoja en el suelo, ¿sí? Entonces, ahí también pues se puede, digamos, generar una conversación en términos de ese mismo espacio y cómo lo asume o lo interpretan las personas. Entonces, también es un ejercicio adaptable. Eso como para citar algunas ideas. Bueno, entonces, ¿qué sigue, chicos? En este momento lo que sigue y lo que nos convoca es trabajar sobre las técnicas, ¿ok? Entonces, las técnicas pues van desde la entrevista hasta la encuesta, hasta las cartografías, ¿cierto? Y otra serie de técnicas que podemos aplicar en los ejercicios. La idea es que podamos conocerlos, ¿sí? Conocer la herramienta desde la parte más conceptual, pero también procurar un ejercicio adaptado a este espacio o a este entorno virtual en el que lo podamos replicar, ¿sí? Esa fue como mi idea desde el inicio, tanto en este curso como en el de diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el mapa de actores, esa es otra técnica, lo del mandala, por ejemplo, ¿qué otra técnica? Creo, por ahí aplicamos otra, me parece. Sí, bueno, hemos aplicado algunas de estas herramientas ya, de estas técnicas. Y la idea es que cada uno de ustedes en el transcurso de las clases pueda desarrollar, primero presentar una de las técnicas y luego que podamos realizar un ejercicio con cada una de las técnicas. ¿Listo? Presentando cada una de las técnicas.
Para esto, cada uno de nosotros pues tendría, dependiendo de la técnica, ahorita vamos a hacer la distribución, pero dependiendo de la técnica, pues cada uno podría tener o sea, cada sesión, mejor dicho, que podamos tener de metodologías, pues al menos veamos una técnica. Si es muy compleja, pues veríamos una, y si de pronto es una técnica un poco más ágil, pues podríamos ver dos. ¿Listo? Entonces, yo ahorita les voy a proyectar las opciones de técnicas que tenemos o que vamos a ver. Bueno, no les voy a presentar las opciones, sino va a ser una sorpresa. Pero aquí están. A cada uno, este grupo es de 13 personas, ¿sí? Entonces, cada uno y cada una de nosotras va a hacer la selección de uno de estos colores o de estos números y vamos a ver la distribución. ¿Listo? Iniciaríamos dentro de 8 días, sería la idea, para que podamos tener este tiempo de planificar cómo voy a hacer la herramienta, cómo voy a presentar la técnica o cómo la voy a desarrollar con mis compañeros. ¿Listo? ¿Alguien me preguntó algo por aquí? A ver, momento. Mejor al azar, profe, mejor usted diga quién coge qué. A ver, hagamos esto democráticamente. Algunas compañeras ya eligieron un color y hay otra No es justo eso. hay otra propuesta de elegir, de que yo elija. Pues yo quiero dejarles a ustedes a su libre albedrío para no imponer. Ya los compañeros están eligiendo, Daniel, entonces. No debe ser envidioso, es ser democrático, como le dice la profe. Ay, no, ¿qué tal? Ya, yo elegí primera. Ok, bien, vamos a descubrir entonces. Pero es que no puedo ver el chat, y si veo el chat me salgo de la pantalla y luego ustedes no ven lo que estoy haciendo. A ver, permítanme. Yo le digo, profe, pues si quiere. Sí, por favor. Listo. Bueno, ¿Cómo va apareciendo ahí en el chat? a ver, el primero fui yo, amarillo. Jeje. Ok, entonces vamos a ver qué técnica vas a tener que Mafe, vas a presentar las entrevistas. ¿Qué tipos de Ya, entrevistas son? Semiestructuradas, estructuradas y en profundidad. De todas ellas, la idea es que selecciones una que la puedas aplicar a alguno de los compañeros. ya. De esas, pues tengo que elegir una, ¿cierto? Una para presentar, pero las debes presentar todas, ¿sí? O sea, Ya. ¿en qué consiste la entrevista semiestructurada? Si pudieras presentar, por eso les digo, este sí es un ejercicio que pues ameritaría realizarlo en un solo espacio de clase, no compartirlo más porque se nos puede alargar un poquito. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una entrevista semiestructurada? ¿Qué es una entrevista estructurada? ¿Qué es una entrevista en profundidad? Y si es que hay otros tipos de entrevista, ¿listo? Todos los tipos de entrevista, mejor dicho. Listo. Bueno, Daniela sigue con el morado. entonces Daniela Colunge tendría que presentar el sociodrama. Ok, el sociodrama, entonces la idea es que presentes la herramienta como tal, pero a la vez puedas desarrollar de manera virtual, así como hemos procurado hacerlo, un ejercicio pues, con tus compañeros. ¿Listo? Para esto yo he pensado, porque digamos que puede generar algunas dificultades o pues dudas en ustedes, ¿sí? Entonces la idea es que yo les facilito el material, o sea, varias bibliografías donde pueden encontrar todas estas técnicas. Ustedes también son libres de buscarlas en otros textos, pero la idea es que podamos, si hay dudas, entonces utilicemos el espacio de mañana para poder resolver esas dudas y orientarles en cómo aplicar la herramienta de la mejor manera, ¿listo? Porque pues cuando la aplicamos de manera presencial, pues la idea es una, ¿no? La metodología es una.
pero la idea pues es que también pueda ser participativo entre nosotros y que entendamos o que alcancemos a comprender, así sea a partir de esta virtualidad, que se pueden aplicar incluso, ¿sí? Estas técnicas. Bueno, ¿qué sigue, Mafe? El 7, María Fernanda Torres, que sería el azul intermedio. Calendario productivo, ok. María Fernanda Torres. Muy bien, Mafe. Esta es una herramienta que aparece en el texto. ¿Dónde está? En este texto. Me pegó. Aquí, en el manual de herramientas participativas, yo también se los comparto, creo que se los había compartido, pero igual les voy a hacer una publicación con todos los textos donde están estas herramientas para que ustedes las puedan revisar, no se pierdan, o como les digo, puedan buscarlas en otros espacios. ¿Listo? Bien. ¿Quién sigue, Mafe? Eric con el 8. Mapa de recursos naturales y uso de la tierra. Y cartografía del cuerpo. A ver, aquí son dos temas diferentes, ¿listo? Bueno, no son, sí son dos, o sea, es la misma herramienta, pero con dos, ¿cómo te digo? Como con dos aspectos, ¿sí? O como con dos vertientes. Una es el tema de los recursos naturales y el uso de la tierra, y otra ya sería la cartografía del cuerpo. Ambas son mapas, ambas son cartografías, solo que una tiene que ver con un elemento un poco más subjetivo, ¿sí? Desde la corporalidad de las personas, y la otra desde ese entorno, ¿listo? Entonces aquí la recomendación, se podrían explicar ambas cartografías, pero preferiblemente desarrollar la cartografía del cuerpo con tus compañeros, ¿listo? Porque es una técnica que más, pues que más se utiliza, o que se utiliza con mayor frecuencia en los ejercicios donde nosotros trabajamos. Listo, muy bien. ¿Quién sigue? María Fernanda Riascos con el fucsia, o sea, el 5. Ok, vamos a ver el 5. El grupo focal. ¿Listo? La idea, por ejemplo, en el caso del grupo focal es que podamos teorizarlo, podamos realizar un ejercicio también del grupo focal con los compañeros, y en general también la idea de presentar estas metodologías es que podamos orientarle a los compañeros en qué momentos es recomendable utilizar cada una de estas estrategias. Obviamente, cuando ustedes terminen cada ejercicio, pues vamos a tener un espacio de pronto de ampliación, de retroalimentación de la estrategia, ¿cierto? Pero por lo general estas metodologías en los textos donde están las metodologías, pues te explican todo eso, ¿no? Cuándo usarlo, con quién usarlo, cómo usarlo, qué necesitas, cómo desarrollarlo, el procedimiento y todo eso. Son como recetarios de las técnicas. Entonces ahí vamos a encontrar todo lo relacionado con ellas. Listo, ¿quién sigue? Azul oscuro, o sea, el 6, Jason Castillo. Jason, vamos entonces a trabajar las historias de vida. Listo. Una herramienta pues muy interesante en términos de la cantidad de información que nos da, pero también es muy específica, ¿sí? O sea, no la podemos aplicar todo el tiempo. Y de eso se trata este ejercicio, de que sepamos en qué momentos la aplicamos y en qué momentos no. Listo. ¿Quién continúa? Miguel Sánchez con el blanco. Listo. El gráfico Miguel Sánchez. El gráfico histórico de la comunidad, muy parecido, bueno, digamos que casi que en los mismos términos de una historia, de una línea de tiempo. Y pues lo que busca es identificar unas características propias, ¿no? de un espacio determinado. Entonces ya la vamos a conocer también con la exposición de Miguel. Listo. Cristian Moreno con el rojo.
Bien, es la parte inicial, ¿no? Las técnicas hay muchas técnicas de animación, de concentración y de confianza, y son la parte introductoria. Creo que en esto he sido como muy insistente desde el inicio del curso. Es la parte inicial, ¿cierto? Es antes de empezar a aplicar todo esto que ustedes van a tener o van a mostrar por acá o van a socializar, primero iniciamos con esto, ¿sí? Puede ser al inicio de un proceso o al inicio de cada taller, preferiblemente pues con el objetivo de romper el hielo, ¿no? Entonces, hay muchas y pues la idea es que Cristian nos pueda socializar algunas de ellas, de las más recomendadas. ¿Listo? ¿Con quién seguimos? El verde 9. Sara. Uy, este está largo, ¿verdad? Ah, ya, es que son varias palabras. Listo. Digamos que la evaluación es un proceso que también se hace al final de cada proceso o de cada técnica incluso, de cada que aplicamos una técnica, pues es importante hacer un proceso de evaluación y de socialización. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo se hace una evaluación, ¿listo? O de las formas de evaluar, de las estrategias para evaluar. La evaluación con tarjetas, con escalas de satisfacción o con dianas de evaluación. Bueno, y hay otras técnicas para evaluar. Listo, muy bien. Ah, por acá está Sara. ¿Con quién seguimos? Ya faltaría Daniel, que no ha dicho el número. Muy Pues ya que no bien. hubo un orden, profe, todo estuvo desorganizado, póngame el que usted quiera. A ver, vamos a ver cuál está. Pongámosle el 11. Uy, está largo. Bien. Ok. Aquí tenemos unos Ese déselo a Melissa, profe, que me pidió el favor de que le elija a uno también. Este se lo pongo a Melissa, no. Sí, sí, sí. Ay, Ay, ¿para qué no hablas? Y ve, ay, Cállese, amiga, por favor. No hable tanto, amiga. Melissa Hernández. Está muy participativa hoy, amiga. Bien, digamos que esta técnica es interesante, primero porque nos permite analizar o complementar, mejor dicho, esta parte de los diagnósticos participativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando queremos conocer a nivel organizacional aspectos de comunicación, intercambios de comunicación, o problemas de comunicación, estas herramientas también nos van a servir. Ahí les voy a publicar la metodología donde específicamente se desarrollan estas alternativas. Les sirve mucho en contextos organizacionales. Listo. Ah, bueno, Daniel. Profe, ¿se puede intercambiar temas? ¿Cómo así? Digamos que yo hablo con algún compañero y que me diga, le propongo cambiar el tema con el mío. Sí, podría ser, pero me informan. Vale. ¿Listo? Bueno, Daniel, vamos con el 10 entonces. Uy, también largo. Ok, bueno, esta parte tiene que ver con algunas herramientas, por ejemplo, para diagnosticar o para evidenciar temas de aspectos de género, o el uso del tiempo, por ejemplo, un mapa de uso de tiempo en contextos más, ¿cómo te diría? Más comunitarios, ¿sí? Este de acá es un poquito más organizacional, aunque también comunitario, pero este de acá es un poco más comunitario. Daniel, conmigo. Listo, ¿quién sigue? ¿Quién falta? ¿Quién nos falta? Nos falta Julio, ¿no falta? Eliana y Julio. Okay. Entonces vamos a ponerle a Julio por acá. La sistematización. ¿Cómo sistematizar todas estas herramientas? Porque eso, digamos que eso no es solamente yo aplico y listo, sino también cómo se sistematiza. Y por acá entonces estaría Eliana. Vamos a ver qué tiene Eliana. Encuestas.
qué tipos de encuestas hay, cómo se aplican. Eliana, pues, cómo se aplican, cómo diseñar las encuestas, cómo se sistematizan, qué tipos de encuestas hay, en qué momento se las aplica, bueno, todo ese tema. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo o hay algo que no les parece o hay un tema o alguna sugerencia, alguna Profe, observación? ¿usted nos suministra el material para elaborar esto o es por nuestra cuenta? No, yo ahorita terminando este espacio, yo les comparto todos los documentos que tengo. Hay algunos donde está específicamente esto, por ejemplo, en tu caso. ¿Listo? Entonces, para que pueda revisar específicamente esa bibliografía, yo les escribo en dónde están y dónde encontrarlas. Igual, si tienen otra bibliografía que consultar y complementar, pues mucho mejor también. Metodologías hay un montón, hay varias. ¿Listo? ¿Alguna duda? Quedaría así, también les comparto esta distribución para que la puedan tener como más clara. ¿Preguntas? Profe, no, aparte, esa parte, mi exposición, falta la de que no pude conectarme a hacer. Sí, listo. Bueno, tenemos un poquito de tiempo todavía. Si estás lista y tienes a la mano todo. Sí, igual no me demoro. No es tan... Igual, Profe, disculpe. sí. Antes de que empiece Mafe, en nuestras exposiciones, esa que acabo de organizar, ¿hay un tiempo establecido para cada persona o es lo que queramos? Pues verán, por ejemplo, sí, buena pregunta y eso era lo que íbamos a definir ahorita. Por ejemplo, en el caso de las técnicas de animación, que es la primera, ¿cierto? Concentración y confianza, podríamos manejar mitad de clase. O sea, hagamos de cuenta que cada clase la van a trabajar ustedes, ¿sí? Cada espacio, o sea, va a ser un espacio de miércoles y de jueves para cada uno. Iniciaríamos entonces dentro de 8 días, es decir, el 14. Pero hay, sí, efectivamente, ajá. Entonces nos quedaría el tiempo, digamos, como muy preciso para que cada uno pueda tener una clase para la presentación de su propuesta o de su metodología. En el caso, por ejemplo, de la primera de las técnicas de animación, concentración y confianza es muy rápida, ¿sí? Es más rápida, es una técnica, o bueno, hay varias técnicas, pero pues es un proceso más ágil. Entonces ahí podríamos trabajar el número 1 que son las técnicas de animación y el 2 que son las encuestas. Entonces estarían programados para dentro de 8 días Cristian y Eliana. Pero por ejemplo lo que es un sociodrama es un poco más complejo, el grupo focal también se puede ampliar, ¿cierto? A ver, ¿cuál más? Los mapas generalmente son un poco más complejos, llevan un poco más de tiempo. La sistematización se podría compartir en otro espacio. Yo les publico ahora entonces las sesiones que les tocaría o donde estaríamos cada uno. La línea de tiempos y ahorita les abro la actividad para que la subamos. Bueno, Mafe. Ya. Te escuchamos. Bueno, me dicen si miran que no sé cómo. Listo. Y contigo terminamos. Le doy en una ventana toda tu pantalla. ¿En qué lo tienes? En Canva, en una ventana de Chrome. Ah, una pestaña de Chrome, ¿no? Sí, en una ventana. Ahí están viendo. Sí. Bueno. Ahí. Listo. Ay, esto está muy lento. Ya. La primera
la primera I lleva tilde, ¿no? Ay, lo siento. Sí. Bueno, el tema que me corresponde es las víctimas del conflicto armado. Bueno, las víctimas del conflicto armado se podrían pues calcular en este año, lo que lleva el 2020, pues la cifra de 9 millones de colombianos afectados y puede sobrepasarla, incluido por desplazamientos forzados, minas antipersona, muertes y amenazas de líderes sociales. Bueno, ¿qué es el conflicto armado? El conflicto armado son los desacuerdos entre partes frente a temas de carácter político, social, económico, cultural, entre otros. Bueno, en este se emplea el uso de armamento. El conflicto colombiano ha sido heterogéneo tanto a lo largo del tiempo como en la extensión del territorio. Asimismo, lo han sido sus actores, sus víctimas y sus repertorios violentos. El contexto y origen del conflicto armado en Colombia. Bueno, este se desarrolla a principios de 1946, pero no sé si decir, se fortalece o se empeora como en 1958. De ahí es donde sale la violencia bipartidista, que ya se convierte a violencia subversiva por lo de los partidos políticos, liberal y conservador. También pues por el estado débil, el problema agrario que se vive en ese momento y pues hasta ahora, la concentración de riquezas, la limitación de participación política y la lucha ideológica, que es pues todo lo que ha llevado al conflicto armado en Colombia a incrementarse. Los actores del conflicto armado, pues en sus inicios, como lo dije, eran los partidos políticos liberales y conservadores quienes llevaban como sus épocas de gobernancia y que pues hasta el momento que explotó todo esto y se crearon pues estas guerras, estas violencias que, que llevó a crear las autodefensas de los pájaros y los chulavitas, que eran de liberales y conservadores. De ahí es donde las guerrillas cambian como tal sus ideologías y pues ya se vuelven como, pues que afectan más a la sociedad. Entre esas están las FARC, el ELN, la EP, Tupac Amaru, el M-19, los paramilitares, el narcotráfico, sociedad, Estado, movimientos sociales, Unión Patriótica, que es el baile rojo, y los genocidios. Bueno, problemas emergentes del conflicto, que pues eso lo vemos hasta ahora. Los desplazamientos, porque se pues adueñan de las tierras de las personas más vulnerables o de los indígenas, las masacres que hasta ahora pues las estamos viviendo, que sin razón alguna o por temas ya políticos se están presentando esto, torturas, amenazas, secuestros, desaparecidos, violaciones, que pues también sabemos que cuando los grupos armados o pues sí, pues las guerrillas entran a territorios, también se aprovechan mucho de las personas pues, que viven en esos territorios y cuando reclutan también pues las violaciones que se dan dentro de estos grupos armados. Ejecuciones extrajudiciales, destrucciones, violencia a afros, indígenas, comunidades vulnerables y líderes sociales, el terrorismo, el despojo de tierras, las minas antipersonas, que aunque se dice que ha disminuido en este punto, pero igual siguen padeciendo como entre grupos, pues ya sea ejército o ya los grupos armados al margen de la ley. Y lo que se ha visto mucho, pues los cultivos ilícitos, que es como lo más conocido y ya lo que más inunda territorios como lo es Nariño, Cauca, Putumayo y hasta Cúcuta también. Bueno, el 9 de abril es la fecha elegida para la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Bueno, este es como un día para conmemorar la memoria y también para
para expresar toda pues la inconformidad y la injusticia que ha pasado toda Colombia y las víctimas o familiares de las víctimas que pues se han visto involucradas en el conflicto armado, que aunque nos quieran colocar como las cortinas de humo de que los índices disminuyen, pues nosotros nos damos cuenta, y más como futuros comunicadores sociales, que es mentira, que el conflicto armado se ha ido incrementando y que pues está acabando con muchas vidas de inocentes y más que todo jóvenes. Entonces es como el 9 de abril, pues esta fecha, no tanto porque sí se quiera uno, o sea, sí es para conmemorar pues la memoria de todas las víctimas, pero también es como un llamado al Estado y al gobierno colombiano a que pues al fin se haga algo con, pues con estos hechos, ¿no? Porque también está lo de la JEP y toda la inconformidad que ha tenido pues el gobierno de Iván Duque y el Centro Democrático pues para acabar con esta. Pero lo único que han logrado es que las guerras, las violencias incrementen y hagan pues que las personas inocentes y la comunidad y la sociedad colombiana sean las más afectadas pues de este conflicto. Y entonces es como una lucha constante para, para tratar de disminuir todos estos índices de violencia, de muertes, de torturas, de desplazamientos, pero que es una lucha muy, muy dura, que no se sabe cuándo podría acabar. Y ya. Bueno, Mafe, muchas gracias. Dentro de la revisión que tú hiciste sobre este tema tan sensible de las víctimas del conflicto, ¿qué consideras que hace falta, perdón, desde el punto de vista social, ciudadano y gubernamental para legitimar y para reconocer esa lucha de esas víctimas? Profe, a mí me parece que la empatía es muy importante. La empatía, o sea, no como tal decir, ay, sí, pobrecitos, ay, no, o sea, no tanto como revictimizar, sino pues ser empáticos con el tema y saber que pues hoy pues fueron ellos, pero que nadie como tal está exento de que le sucedan este tipo de cosas. Y es lo que me he fijado mucho pues en estas últimas masacres y sobre todo en la que pasó acá en Samaniego. La empatía para mí es muy, 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 muy importante para que pues sobre todo por el gobierno, ¿no? Porque tampoco me parece correcto que el presidente Iván Duque vaya a Samaniego, se acerque a los familiares de las víctimas y les diga que les va a hacer un estadio para que los muchachos despejen sus mentes y ocupen su tiempo en algo productivo. Entonces, me parece como muy inhumano eso, pero tampoco como decir, ay, sí, pobrecitas, y dejarlas ahí en víctimas solamente, sino el empoderamiento y la unión para que pues sea una lucha pues coherente, por decirlo así. Listo, listo, Mafe. Bueno, te agradezco mucho entonces por la presentación. No olvides subirla también al espacio destinado para esto en Claro. ¿Listo? Bueno, chicos, Vale, profe. ¿es claro cómo vamos a continuar trabajando? Mañana tendríamos, pues no un espacio de clase, sino un espacio también habilitado en el que yo estaría disponible dentro del espacio de clase por si hay dudas sobre cómo aplicar la herramienta o la técnica, perdón, sobre si no encontraron material o tienen alguna duda con respecto a las técnicas que les correspondieron. ¿Listo? Para que podamos tener también el espacio de planificar y de desarrollarlas dentro de 8 días. Bueno, ¿listo? ¿Es claro? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
Profesor, como tal, no tendríamos clase mañana, sino el espacio que usted propone, ¿no? Exactamente, como la vez pasada, que había un espacio en el que estamos presentes para, bueno, yo estoy presente para solucionar sus inquietudes con respecto a cada técnica. Ah, listo, Profe, profe, gracias. Sí, ¿cuánta duración? O sea, ¿tiene que ser muy concreto o puede extenderse? depende de la técnica, ¿no? Depende de la técnica. Por ejemplo, si estamos hablando de unas entrevistas en profundidad, pues son un poco más amplias. Sí, vamos a demorarnos un poco más. O quizás un grupo focal se puede demorar un poco más. Pero piensen que tienen un espacio de clase para el desarrollo de la técnica. ¿Listo? Que pueda ser participativo. Esa es la idea también, que podamos involucrar a los compañeros. Profe, una última pregunta. O sea, además de describir como la técnica como tal, ¿tenemos que realizar un ejemplo de ella? Sí, exactamente, ajá, esa es la idea, que podamos desarrollar un ejercicio en el que interioricemos la parte conceptual y teórica de la técnica. Profe, o sea, en mi caso, yo tendría que hacer un ejemplo de las tres, pero como tal explicar las tres entrevistas, ¿no? Primero Las tienes tres, que explicarlas, ¿listo? Primero se explican. Una entrevista semiestructurada es lo siguiente, y ya, ya. explicas. Ajá. Em, una, Profe, una última cosita. Qué pena. En cuanto a los ejemplos ¿podemos escoger algo que encontremos o tiene que ser propio? Por ejemplo, pues por ejemplo en mi caso el sociodrama podría ser algo que ya está hecho, ¿cierto? Si tú lo puedes aplicar, mejor, sí. Ah, listo, profe, gracias. Profe, entonces, bueno, primero las explico y después hago un ejemplo de cada una o solamente de una. Por ejemplo, en tu caso, lo que pasa es que una entrevista, como te digo, semiestructurada pues puede ser larga, ¿no? Puede ser 40 minutos, una en profundidad aún más larga, ¿no? Entonces tú decides si puedes realizar una o si quieres aplicar dos para ver cuál es la diferencia entre una y otra. Ya, y al momento de, pues, de aplicarlas y de presentar el ejemplo, ¿tiene que ser en un video o cualquier otra entrevista ya hecha? O sea, esa también era mi pregunta. ¿O tengo que hacerlas como tal? Yo. Hacerlas, preferiblemente hacerlas, aplicarlas a alguno de tus compañeros. Ah, ok, ok. ¿Y se lo puedo presentar en un video y así o solamente el texto? No, la idea es que lo hagamos aquí en este espacio. O sea, a ver, me refiero, por ejemplo, en tu caso, explicas primero, una entrevista semiestructurada es una entrevista que se puede aplicar de manera flexible, el orientador tiene una guía de preguntas, pero a la vez puede, dependiendo de cómo se desarrolle el diálogo, puede a la vez indagar en otros aspectos que resulten de su interés a lo largo de la entrevista. Ah, ya, ya, ok, 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 ya entendí. Y luego debes construir una entrevista y aplicarla para que veamos ese ejemplo de cómo se hace una entrevista semiestructurada. Ya, listo. ¿Listo? Profe, Sí. para decirle que ya negocié mi tema con alguien para que me haga el cambio. Bueno, a ver, vamos entonces a proyectar. Listo, ¿cuál es el cambio? Entonces, el blanco pasa a ser de Melissa y el mío pasa a ser el café. Listo, ¿Listo? listo, perfecto. Vale. Aquí en el tema Gracias. de Julio era la observación, no era la sistematización, sino los tipos de observación, ¿vale? Para que quede pronto esa claridad, sino que no lo alcancé a colocar en color negrito. Listo, muy bien. Igual esto se los comparto ahorita en el Classroom para que lo tengan con mayor claridad. Y les coloco las fechas también de presentación.
Bueno. Listo, profe. Entonces, que pasen muy buena tarde. Un abrazo para todos y todas y muchas gracias por estar aquí. Bueno. Igualmente, profe, hasta